Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, déjenme que tenga unas palabras de agradecimiento al comité organizador de este primer Congreso Internacional de Antropología Forense por el haberme invitado a participar en la moderación de esta interesante mesa que versará sobre nuevas técnicas y metodologías de identificación en materia de antropología forense. Veremos un total de 4 comunicaciones que irán seguidas, durarán 15 minutos cada una de ellas, y finalmente habrá un margen de media hora para abrir un debate, una discusión y formular las preguntas que deseen. Sin más dilaciones y para no quitar protagonismo a los que realmente lo tienen que tener, que son los distintos comunicantes, daremos paso a la primera comunicación, que lleva por título Identificación de fragmentos óseos humanos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y nos lo presentará Utziel Morales Malagón. Buenos días, doctor, muchas gracias. Me presento, soy Utziel Morales Malagón y bueno, vamos a hablar acerca de la identificación de estos restos óseos humanos. Un momento. Disculpen, ¿sí se ve ¿sí se ve la diapositiva? Sí. Perfectamente, cierto. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar sobre este tema. Vamos a recordar que la identificación de restos óseos que estén fragmentados es una de las principales diligencias que se realiza en el ámbito de la antropología forense y también es uno de los más complicados. De los recursos que se disponen hasta ahora para saber si un resto óseo procede de un ser humano o de cualquier otro animal, se utiliza principalmente el método histológico. Estos estudios tienen una precisión de entre el 70 al 88.5%. En estos estudios, lo que se hace es evaluar la cantidad de osteonas por milímetro cuadrado. También se hacen las diferencias entre el hueso, si es plexiforme, por ejemplo, o si es hueso cortical, por ejemplo. Además, se analiza el tamaño de las osteonas y se hace una estimación de la especie probable a la cual corresponden estos restos óseos. Como les había dicho, tiene una eficacia que va del 70 al 88%. Para el ámbito forense, esto es un margen de error demasiado amplio. También otra de las complicaciones que puede haber es que el patrón óseo del hueso cortical humano puede confundirse o puede ser similar al de otras especies de mamíferos, principalmente con los primates. De hecho, el hueso humano cortical no se puede distinguir muy bien del de otras especies de primates. Aquí, por ejemplo, tenemos una tinción H&E, en rosa. Lo que apreciamos es una muestra de tejido óseo de mono araña, perdón. Y bueno, si lo compararíamos con una muestra ósea humana, pues los patrones son meramente idénticos. En amarillo tenemos aquí una muestra de hueso plexiforme que corresponde a una vaca. En estos casos sí es muy fácil distinguir entre el origen humano o no humano de la muestra, pero no en todos los casos va a ser así de fácil distinguirlo. Se han propuesto varias técnicas como el radioinmunoensayo en fase sólida con doble anticuerpo. Aquí lo que se hace es utilizar una serie de 2 anticuerpos para determinar el origen de una proteína presente en la muestra. Lo que se utiliza principalmente son anticuerpos contra albúmina.
Se requiere la pulverización parcial de la muestra y hacer una exposición de este polvo a un anticuerpo contra la albúmina. El problema de esto es que se requiere un anticuerpo específico para cada especie de la cual corresponde la albúmina. Por ejemplo, albúmina de origen murino, de origen equino, de origen vacuno o de origen humano. Esto incrementa los costos. Y también, ya una vez que se formaron los complejos antígeno-anticuerpo contra la albúmina, estos se fijan contra un anticuerpo específico contra el anticuerpo usado, que a su vez está marcado con yodo 125. Lo que se hace es utilizar la radiación expedida por la muestra para determinar exactamente la cantidad de albúmina presente y si corresponde a la especie que estamos sospechando. Aquí la traba principal sería que al no contar con un anticuerpo específico para la especie que estamos buscando, si no se cuenta, pues no se podría determinar el origen de la muestra. Bueno, aquí, como les había comentado, nuestra investigación versa acerca de la utilidad del complejo de mayor de histocompatibilidad clase 1, humano. Hay que recordar que el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra en cada una de las especies de gnatostomos, o sea, vertebrados que poseen mandíbula. Es decir, el caballo tiene su complejo mayor de histocompatibilidad, la vaca tiene el propio, el ser humano el propio, los gorilas tienen el propio. Entonces, estos marcadores, independientemente del origen, ayudan a identificar el ambiente propio de lo que corresponde al cuerpo del animal y lo que viene de fuera. Es decir, ayuda a identificar lo propio de lo extraño y sirve para para activar las respuestas del sistema inmune de cada animal. Bueno, aquí como les había dicho, la principal función de este complejo mayor de histocompatibilidad es presentar antígenos a los linfocitos y así iniciar una respuesta inmune. Bueno, aquí vemos a ver que tiene 3 cadenas alfa este complejo mayor de histocompatibilidad y una subunidad microglobulina de configuración beta. Bueno, ¿cuál es el planteamiento de este problema? Es muy frecuente que el antropólogo forense sea requerido para identificar el origen de una muestra, sea humana o no. Como les había adelantado, estas técnicas convencionales tienen un 80% de fiabilidad, dejando un margen del 20% de error, lo cual es mucho para este ámbito forense. Aquí se propone que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano es un marcador muy, muy específico y que se encuentra en todas las células humanas, salvo las células del trofoblasto durante la vida embrionaria, los eritrocitos o glóbulos rojos y las neuronas. Y bueno, aquí proponemos el uso del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano para determinar si el resto óseo en estudio es de origen humano o no. En este estudio, bueno, se realizó de forma cuantitativa, comparativa y transversal. Se utilizaron 25 muestras de fragmentos óseos, de las cuales 15 fueron de origen humano, se nombraron de la muestra 01 a la muestra 015, y fueron 10 de origen no humano, que se trataron de la muestra 16 a la 25. Aquí se utilizó un estudio inmunohistoquímico, se utilizó un anticuerpo específico contra el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano para la posterior observación de esta muestra en un microscopio de luz claro. Aquí vemos, por ejemplo, las muestras del 1 al 8. Aquí se ven las muestras, son muestras pequeñas, y no se observan accidentes anatómicos propios que nos ayuden a identificar con anatomía macroscópica cuál es el origen humano o no de esta muestra. Aquí también vemos de la muestra 9 a la 16. A partir de la 16 ya se utilizaron restos
de hueso de origen animal. Sí, como vemos, no se podría apreciar fácilmente cuál es el origen de estas muestras por la anatomía macroscópica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? Utilizar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano como marcador específico para diferenciar el origen humano o no humano de una muestra. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Determinar si los tejidos asociados a la muestra, como podrían ser la médula ósea, el cartílago, la membrana sinovial, son útiles también para conocer el origen de la muestra. Hay que recordar que en las técnicas convencionales lo que se utiliza es hueso compacto únicamente para estimar el origen de la muestra. Aquí podemos ver que como el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 está presente en todas las células, vamos a ver si los tejidos asociados al hueso, bueno, más bien al órgano óseo, pueden servir también para identificar el origen de la muestra. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis? Debido a que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 humano es un conjunto de proteínas específicas que solo se encuentran en las células humanas, al utilizar esta técnica de inmunohistoquímica, podemos saber si la reacción antígeno-anticuerpo resulta positiva. Este complejo antígeno-anticuerpo nos indica que el origen de las proteínas en estudio son de origen humano. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bien, aquí vemos de la muestra 1 a la 15, que todas son de origen humano. Todas las muestras se encontraron con una reacción antígeno-anticuerpo positiva, es decir, que se encontró reactividad al complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 humana. ¿Y qué pasó con las muestras de origen animal no humano? Bueno, se utilizaron también como muestras hueso de venado rojo, jabalí, león rayado, armadillo, cordero, vaca, cerdo y gallina. Y es muy importante resaltar que también se utilizó mono araña, que al ser un primate con una técnica tradicional se hubiera tenido dificultades para determinar si la muestra era humana o no. Bien, en estas muestras de origen no humano, la reactividad contra el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 fue negativa. Vamos a ver rápidamente cómo fueron los hallazgos en estas muestras. Primeramente, para ver la fiabilidad de esta reacción antígeno-anticuerpo, se utilizó un control de origen humano. Un tejido en el cual se sabe que se expresa con bastante intensidad el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Lo que vemos es una muestra de ganglio linfático. En azul vemos tejido conectivo laxo, que corresponde a la cápsula del ganglio linfático. Y en color ocre observamos múltiples linfocitos que están en maduración. Todos estos linfocitos, al tener una tinción de color café, nos están indicando que hubo una reacción positiva ante el anticuerpo que se empleó. Aquí vamos a ver los hallazgos más relevantes de las muestras que se utilizaron. En la muestra número 1 observamos una matriz extracelular que está sumamente degradada. No se puede ni siquiera determinar qué tipo de tejido es. En caso de una técnica tradicional, pues tampoco se hubiera podido ver las cantidades de ostionas, ni siquiera se alcanzan a observar. Y en esta técnica lo que observamos es que hay múltiples detritos celulares, es decir, células que están rotas, están lisadas, y aún así las membranas celulares que están rotas y presentes en la muestra dieron una tinción positiva. Es decir, que a pesar de que las células no estaban conservadas, sus restos aún siguieron dando la reacción positiva al anticuerpo. En la muestra número 2 observamos médula ósea. En esta médula ósea también observamos zonas en las cuales se encuentra una tinción positiva, es decir, todas estas zonas de color ocre
están presentando una reactividad positiva al anticuerpo empleado. En la muestra número 3 sí observamos múltiples lagunas óseas que están desocupadas, así como conductos de Havers. Y también vemos una preservación parcial de un vaso sanguíneo y múltiples detritos celulares, es decir, células rotas. Tanto en esta parte del vaso sanguíneo conservada como en los detritos celulares se observa una positividad a la reacción. Asimismo, ocurrió con la muestra siguiente, la muestra número 4. Aquí observamos múltiples lagunas óseas, cada una ocupada con un osteocito. En estas observamos una reacción positiva en ocre al anticuerpo empleado. Te quedan 5 minutos, Uchiel. Sí, muchas gracias. Bien, aquí observamos también de la muestra 4 a la 7 una reacción positiva en detritos celulares, aunque no se hayan conservado propiamente bien las células. En la muestra 8 también observamos tejidos asociados como es el cartílago, en la cual los condrocitos presentan una reacción positiva. Lo mismo también en las muestras siguientes, a pesar de que hay detritus o algunos osteocitos como en la muestra 11, hay una reacción positiva. La muestra 12 es de importancia, también de gran importancia. Aquí observamos membrana celular que da una reacción positiva. Y ya como vemos de la muestra 16 en adelante, hay osteonas conservadas en algunas, así como también detritos celulares, o como en la muestra número 22 que muestran médula ósea, pero en ninguna las células están dando una reacción positiva. Aquí la muestra número 25 también es muy importante. Se trata de la del mono araña. Aquí observamos también en azul intenso detritos celulares que no están dando una reacción positiva. Y bueno, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? Se comprobó que la presencia de la reacción de antígeno-anticuerpo anticomplejo mayor de histocompatibilidad positivas en las muestras de origen humano. Se comprobó también que las muestras de origen humano no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad y no van a dar una reacción positiva. También se ve que el complejo mayor de histocompatibilidad clase humano en una muestra confirma su origen humano. Y bueno, esta técnica va a presentar ventajas sobre las técnicas convencionales al poder determinar el origen o no humano en una muestra, no solo utilizando el tejido óseo compacto, sino también hueso esponjoso y tejidos asociados al hueso. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Uchiel. Gracias Muchas gracias a usted. Por ajustarte al tiempo y disculpa. Vamos a tratar, no lo he comentado al principio, vamos a tratar todos de ajustarnos a los 15 minutos y yo les avisaré cuando queden unos 5 minutos antes de terminar, si no os molestia. Pasamos a la siguiente presentación. A ver si... Hola, aquí estoy. Aquí estamos, el doctor Eddie y Laura. ¿Qué tal? A ver si logramos proyectar vuestra presentación. ¿Puedes dejar de proyectar la actual? Uchiel debería de dejar de compartir la pantalla, sí. Perdón, un momento. Listo, aquí estamos. Bueno, pues ¿comienzo? Laura, un momento. Sí. Leo el título, si me permites. El uso de tatuajes para la identificación de cuerpos desconocidos, experiencias en Jalisco, México. Y nos lo presentará Laura Corrales junto con Christoph Bringurberg, Eddie Gibson Martínez y Francisca Holtz. Laura, adelante. Muchas gracias. Vamos a estar presentándolo el doctor Martínez y yo. Así que bueno, ante todo, muy buenos días y antes de comenzar agradecemos a los organizadores por este congreso. Lo que vamos a presentar hoy es fruto de un trabajo de investigación de 6 meses que se llevó a cabo en una colaboración entre la GIZ México y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que derivó en un artículo publicado para Springer. Vamos a empezar.
Nota aclaratoria. Actualmente ninguno de los autores trabaja ni para la GIZ ni para el Instituto Jalisciense. Adelante. Partimos primero de la premisa de que la identificación de personas desconocidas es una obligación legal y moral hacia los fallecidos y sus familias. Entonces, a la hora de identificar, consideramos que no existe un método más adecuado que otro para ello y que todo va a depender del caso a nivel individual que estemos trabajando, pero lo que sí debemos intentar es que este método sea lo más rápido y confiable posible. Entonces, aquí hay algunos identificadores sacados de Interpol que toma como primarios las huellas, el ADN, la odontología y como secundarios los tatuajes, lunares y cicatrices, y vamos a ir viendo cómo estos tatuajes empiezan a aparecer como importantes. Continuando con esto, todos sabemos la situación de violencia en la que se encuentra actualmente México, con cifras que ascienden a miles de desaparecidos, miles de personas sin identificar en los servicios médicos forenses de todo el país. En el estado que nos concierne, Jalisco, solamente en 2019 se llegaron a reportar 2.100 personas desaparecidas y para octubre del 2019, 4.060 cuerpos sin identificar en el estado. Así que, como veis, las cifras hablan por sí solas. Comenzamos a trabajar con estos tatuajes y nuestro objetivo era investigar el rol que juegan en los procesos de identificación de cuerpos en calidad de desconocidos, teniendo en cuenta las circunstancias temporales de Jalisco. Y paso la palabra al doctor Ed. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, ¿cómo realizamos este estudio? Para empezar, eso fue un estudio retrospectivo. Lo que hicimos fue analizar las bases de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las bases de datos post-mortem de los cuerpos a los que se les había realizado una autopsia en las instalaciones, en específico el Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y los cuerpos que fueron analizados pues fueron discriminados a través de un criterio de inclusión o de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión, solamente se analizaron cuerpos que habían sido ingresados a este instituto en el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019. Los cuerpos que eran procedentes del área metropolitana de Guadalajara y que no se encontraran segmentados, sino cuerpos completos. Los cuerpos que no fueron incluidos dentro de este análisis final fueron los cuerpos que tuvieron una edad biológica calculada menor a 10 años y aquellos cuya superficie corporal no estuviera presente o accesible debido a cambios perimortem o postmortem. En el análisis de los cuerpos se establecieron primero 6 regiones anatómicas para poder ubicar la localización o describir la localización de estos tatuajes. Se analizaron primero los protocolos de necropsia que estaban en la base de datos, así como las fotografías post-mortem derivadas de estos protocolos de necropsia. Se establecieron 6 zonas, la primera de ellas, cabeza y cuello, la segunda, el tronco, la tercera, los hombros y los brazos como una sola región, la cuarta, antebrazos y manos, la quinta, pelvis y glúteos, y la sexta y última región, piernas y pies. En cuanto a los tatuajes, fueron clasificados en 11 categorías. La primera de ellas fue letras y números, que podemos ver aquí imágenes representadas. Cabe aclarar que no son imágenes reales de los cuerpos analizados y tomamos las imágenes de versión pública para no revictimizar a una posible víctima. Les comentaba entonces que la primer clasificación o el primer grupo fue letras y números, el segundo grupo fue humano, el tercer grupo fue animal, el cuarto grupo fue planta, el quinto grupo fue objeto, el sexto símbolos religiosos, el séptimo otros símbolos, después fue tribal, ornamento o geométrico. El otro grupo fue fantasía, demonio o caricaturas, y hicimos unas últimas 2 clasificaciones en el cual
es el otros, aquellos que no podíamos clasificar fácilmente en los 9 grupos anteriores, y un último grupo para aquellos que no podíamos reconocer de forma sencilla, ya sea por el estilo artístico del tatuaje o por no ser algo tan fácilmente clasificable, perdón. Estos fueron nuestros materiales y los métodos seguidos dentro del estudio. Se hizo el análisis a través de bases de datos, se omitieron todos los datos de identificación personal y todos los datos sensibles y se estructuraron simplemente estadísticamente los datos. Dentro de los resultados, de 2.342 cuerpos revisados, solamente 2.045 cumplieron los criterios de inclusión, el resto no los cumplían. Por lo tanto, consideramos nuestra N como 2.405. De estos 2.405, 252, o sea, el 12.3% eran mujeres y 1.793 fueron hombres. Vemos entonces una mayor concentración porcentual de cuerpos tatuados en la categoría de hombres. El rango de edades analizados fue de 10 a 95 años, con una mediana de 36 años y una media de 39 años. De estos 2.045 cuerpos incluidos en el estudio, 936 presentaban tatuajes, o sea, el 45.8%, de los cuales 97 eran mujeres y 839 eran hombres, con un rango de edad de 15 a 87 años, una mediana de 32 y una media de 34. Podemos ver en la figura 1 que se presenta aquí en la pantalla la muestra en porcentaje de tatuajes acomodada o distribuida por grupos de edad y sexo. La mayor proporción de cuerpos con tatuajes se encontró en el grupo de edad entre 20 y 29 años. También podemos observar o como resultados pudimos observar que de las regiones tatuadas, las más comunes tanto en hombres como en mujeres o a nivel general eran los hombros y los brazos, la región de antebrazos y manos y la región del tronco. Si los discriminamos por sexo, en los hombros se repite esta misma tendencia de hombros y brazos como primer sitio o primer región con mayor presencia de tatuajes en los cuerpos, y en mujeres los antebrazos y las manos fue el primer sitio o el sitio con mayor porcentaje de tatuajes. Vemos en la figura 2 la representación porcentual tanto en hombres como en mujeres como resultado de este estudio. También estuvimos analizando o evaluando la extensión de los tatuajes, ya sea por las regiones anatómicas ocupadas o por su múltiple presencia de tatuajes en más de una región. De esto, el 69% de los hombres tenían uno o más tatuajes en una o más regiones y el 53.6% de las mujeres también estaban tatuadas en más de una región. Esto podría ser por un solo tatuaje que abarcara más de una región anatómica o porque tenían uno o más tatuajes en estas regiones. Evaluamos la presencia de los tatuajes en zonas expuestas. Las zonas expuestas fueron definidas como aquellas regiones que por la vestimenta diaria quedan expuestas tanto a la acción del sol como a la vista de las demás personas. Estas regiones expuestas fueron definidas como la cara y el cuello, o la cabeza y el cuello, y la región de los antebrazos y las manos. En cuanto a los tatuajes presentes en estas zonas expuestas, el 63.3% de los hombres y el 74.2% de las mujeres tatuadas tenían esta característica de tener tatuajes en zonas expuestas. Sin embargo, de las 2.045 personas analizadas, el porcentaje es menor comparado con la N total. Se puede establecer que solamente el 29% de los hombres y el 25.8% de todas las mujeres analizadas tenían tatuajes en zonas visibles o en regiones visibles. Evaluamos también
De acuerdo a la clasificación o a las 11 categorías que ya se mencionaron, se evaluaron los temas o motivos de los tatuajes presentes, encontrando aquí representado en la figura en pantalla que el motivo o el tema más común de los tatuajes, tanto en hombres como en mujeres, fueron letras y o números, ya fueran nombres, fueran fechas o fueran algunas frases compuestas. En la gráfica podemos observar del lado izquierdo a los hombres y del lado derecho a las mujeres. Evaluamos la cantidad de temas en cuanto a esto, la cantidad de temas o motivos que los cuerpos tatuados presentaban y pues bueno, se puede encontrar una gran porcentaje o un gran porcentaje concentrado en más de un motivo. O sea, no, las personas que tienen tatuajes no solamente se tatúan letras y números, sino que también pueden incluir algunos de los otros motivos de las 11 categorías ya presentadas. En esto podemos observar en estas gráficas de la figura 6, pues que efectivamente solamente el 30% de las mujeres, que es del lado derecho, presentaban un solo tema en su cuerpo y el 15% de los hombres presentaban un solo tema en su cuerpo. El resto de los porcentajes hablan de 2 o más temas de tatuajes en sus cuerpos. Evaluamos también la cantidad de tintas utilizadas en los tatuajes, las clasificamos en monocromáticos y policromáticos, siendo monocromáticos aquellos que tenían una sola tinta y policromáticos los que tenían más de una tinta. Podemos observar del lado izquierdo en la figura a los hombres, del lado derecho a las mujeres, y podemos observar en esta gráfica la cantidad de tatuajes policromáticos que había en las personas analizadas, observando una mayor tendencia de policromáticos en mujeres en edades de 10 a 19 años y en hombres mayor tendencia de policromáticos en una edad o los grupos de 20, 29, 30, 39, 40 y 49 años. Bueno, para ir concluyendo, entonces, si nuestro objetivo era dilucidar el rol que estos tatuajes, incluso que el valor de los métodos morfológicos en la identificación de cuerpos desconocidos, nosotros pensamos que siempre que esto se permita, ¿no?, por las condiciones del cuerpo, las condiciones del caso, etcétera, está más allá de la duda. O sea, hay que usarlos, dan muy buenos resultados. Los tatuajes reflejan la identidad de una persona. O sea, pueden ser vistos como historias de vida que perduran hasta la muerte o incluso van más allá de la muerte y pueden orientar o asegurar la identidad de un individuo vivo o fallecido. Entonces, la capacidad para comparar los datos ante-mortem, que van a estar referidos por los familiares, el entorno social, con los datos post-mortem, que se obtiene por los peritos, debe ser asegurada en todo momento. Los tatuajes pueden ser fácilmente documentados durante la autopsia, ya sea a simple vista con una descripción, hasta con tecnologías o técnicas más especializadas como el uso del peróxido de hidrógeno, las cámaras infrarrojas, dependiendo del estado en el que esté el cuerpo, avanzado estado de descomposición o incluso cuando hay desecación de tejidos. Se puede recuperar esa información. Toda esta información además es contenida en bases de datos. ¿Perdón? Ay, que me escuché doble. Que debe ser precisa, objetiva y lo más entendible posible para lograr una comparación eficaz y eficiente. Como conclusión, reiteramos lo que dijimos al principio. Identificar es una obligación moral y legal para todos. Y toda información ante-mortem y post-mortem que esté disponible debe ser usada para lograr una identificación rápida y segura basada en métodos de investigación científica forense que sean sólidos y confiables. Considerando los resultados del presente estudio en Jalisco y la situación actual que vive México, los autores recomendamos un incremento en el uso de los tatuajes como herramientas para identificar personas fallecidas, aunque debe haber investigaciones sobre ellos que aporten más luz a los científicos. Recordemos que los tatuajes pueden ser usados de forma aislada o como método de identificación complementario dependiendo de las circunstancias individuales de cada caso. Y consideramos que el uso de catálogos de tatuajes es pertinente siempre y cuando se cuiden los modos para evitar revictimizar a los familiares de los fallecidos, se hagan catálogos sensibles donde el cotejo de información sea rápido, sea eficaz, pero también sea ético. Eso es muy importante.
Así que nada, muchísimas gracias por tenernos aquí. Aquí está el link del artículo, si quieren leerlo con más detenimiento. Si no, me lo pueden pedir. Aquí he dejado mi correo institucional. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario o lo que sea, pues estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Edi. Muy interesante el trabajo. Enhorabuena. Vamos a dejar las preguntas, como decía al principio, al final de las presentaciones. Vamos bien de horario, por tanto, no habrá ningún inconveniente. Y damos paso a la siguiente comunicación, que lleva por título Identificación facial forense. Caracterización de la forma facial y labial en poblaciones mexicanas, por Ana Paola Martínez Garrido y Mircea Emanuel Quinto Sánchez. No sé quién de ustedes va a presentar la comunicación. Buenos días, mi nombre es Ana Paola Martínez Garrido. Hola, y yo Ana. les voy a hablar sobre mi proyecto de tesis para la licenciatura en Ciencia Forense, que se titula Identificación facial forense, caracterización de la forma facial y labial en poblaciones mexicanas. De acuerdo con el Grupo de Trabajo Científico de Identificación Facial, esta se define como un examen manual de las diferencias y similitudes entre dos imágenes faciales o entre una imagen facial y un sujeto vivo. Esto con la finalidad de determinar si representan o no a una persona. Existen 4 métodos de comparación facial, que son la comparación holística, el análisis morfométrico, la superposición de imágenes y el análisis morfológico, que es en el que nos vamos a centrar en la presente ponencia. Este se define como una evaluación de la forma, apariencia, presencia y ubicación de los rasgos faciales. Este análisis se realiza de manera sistemática, evaluando característica por característica, y puede ser evaluación global, como lo es la forma de la cara, o local, como por ejemplo las fosas nasales. Las desventajas que tiene este método es que se han tratado de establecer esquemas internacionales de clasificación, pero no se ha logrado una taxonomía estándar. Además, aún siguiendo un esquema de clasificación fijo, se han encontrado diferencias entre evaluadores al momento de realizar la clasificación, y existen pocas caracterizaciones faciales para la población mexicana. Este grupo de trabajo científico es un grupo multidisciplinario que tiene la misión de desarrollar estándares, directrices y mejores prácticas para las comparaciones basadas en imágenes de características humanas, principalmente faciales, así como proporcionar recomendaciones para la investigación y para el desarrollo en este campo. Las aplicaciones que mencionan para la identificación facial son la recolección para el manejo de la identidad, detección y control de acceso, una herramienta de investigación y la identificación forense, que como las características faciales son frecuentemente usadas en los formatos de media filiación de personas desaparecidas y en credenciales de identificación, es necesario conocer si los rasgos faciales de la población mexicana corresponden a lo establecido en esquemas de clasificación. Para México, los trabajos previos son los de María Villanueva. En el 2001 propone una clasificación de acuerdo con los niveles de intensidad o fuerza de cada una de las 3 regiones faciales. En el 2003 realiza las frecuencias usando las 10 formas faciales de Rudolf Pouch, y en el 2010 publica un conglomerado de trabajos donde menciona las 2 clasificaciones anteriores y además hace estudios sobre asimetría, entre otros. Por el lado del análisis morfométrico, tenemos el trabajo de Quinto Sánchez, que realiza la caracterización facial evaluando la forma facial en 3D. Y Arodi describe la variación morfológica de imágenes usando vista frontal y vista lateral en 2D. Si bien la tesis tiene otros objetivos secundarios, el objetivo principal es caracterizar la variabilidad morfoscópica facial de la población mexicana para la forma facial y labial usando métodos multivariantes
y generando tablas de frecuencia. De la base de datos Candela, se tomó una muestra de 600 fotografías en vista frontal y en proporción de sexo 1:1. Antes de hacer el análisis, se realizó la estimación de error intraobservador y se obtuvo un resultado no significativo. Usando este esquema de clasificación, que es el Anthropological Atlas of Female Facial Features, propuesto por Olroge en 2009, en donde se proponen 45 características faciales con sus respectivos esquemas de clasificación. A cada una de estas 600 fotografías se les realizó el proceso de fenotipado, en donde fueron evaluadas por el método morfológico, clasificando estas 12 características faciales que aparecen en pantalla. Posteriormente se realizó un análisis de componentes principales y la tabla de frecuencias usando el programa R. De aquí la muestra total, en el análisis de componentes principales, podemos observar que el carácter facial que tiene mayor variabilidad es el bermellón inferior, seguido del bermellón superior. Y por el contrario, los caracteres que no explican mucho este modelo son la altura del philtrum y la forma del mentón. De este lado, podemos observar la gráfica Scriplot o el gráfico de varianza acumulada y podemos ver que tiene un cierto grado de homogeneidad. Este es otro gráfico de la muestra total de las 600 fotografías y los puntos naranja representan a los individuos femeninos y los celestes a los individuos masculinos. Y podemos ver que hay diferencias entre sexo, pero estas no son muy significativas. Y además, con la finalidad de conocer qué características faciales dependen o no del sexo, se hizo una prueba Chi cuadrada, en donde tenemos que la forma de la cara, la forma del mentón, la altura del philtrum, la orientación de la esquina de la boca y el bermellón superior son dependientes del sexo. Hay estudios, por ejemplo, el de Kaudelova y el de Samay, que mencionan que la cara sí tiene dimorfismo sexual, pero este es significativo en los rangos de edad de entre los 13 y 15 años. Sin embargo, observando estas diferencias en esta población que tiene un promedio de edad de 24 años, se decidió hacer el análisis de componentes principales por sexo. Y en masculinos tenemos que el carácter facial con mayor variabilidad es el bermellón superior y el bermellón inferior. Y los caracteres faciales que no explican mucho este modelo son la amplitud labial, la forma del philtrum y la forma de la hendidura de la boca. En el caso de los femeninos, el carácter facial con mayor variabilidad es el bermellón inferior y la altura del mentón. Y los caracteres que no explican mucho este modelo son la forma del mentón y la forma de la cara. A partir de la tabla de frecuencias, se hicieron estas gráficas de barra circular por sexo y podemos ver tanto diferencias como similitudes. En la forma de la cara, para la muestra total no se reportó en ningún caso que tuviera una forma pentagonal con mandíbula pronunciada, por lo que en caso de masculinos, la forma de la cara más frecuente es la redonda y la menos frecuente es la pentagonal con pronunciación en pómulos. En femeninos es más frecuente una cara oval y menos frecuente una cara cuña. La altura del philtrum para ambos sexos es menos frecuente baja y más frecuente alta. La profundidad del philtrum para ambos sexos es menos frecuente poco profundo y más frecuente profundo. La forma del philtrum, en el caso de los masculinos, es más frecuente divergente y menos frecuente paralelo. Y en el caso de los femeninos, la proporción es prácticamente la misma. Para ambos sexos, es más frecuente una muesca del labio superior ondulada y menos frecuente relativamente derecha. De igual manera, la amplitud labial es más frecuente mediana y menos frecuente ancha para ambos sexos. La orientación de la esquina de la boca, en el caso de los masculinos, es más frecuente ligeramente hacia abajo y menos frecuente ligeramente hacia arriba. En femeninos es más frecuente derecha y menos frecuente ligeramente hacia abajo. La forma de la hendidura de la boca para masculinos es más frecuente hacia abajo
y menos frecuente hacia arriba. En femeninos es más frecuente derecha y menos frecuente ondulada. Tanto para el bermellón superior como para el bermellón inferior, para ambos sexos es más frecuente que estos sean anchos y menos frecuente que sean delgados. La forma del mentón para ambos sexos es más frecuente redondo y menos frecuente puntiagudo. La altura del mentón para el caso de los masculinos, en esta muestra no se encontró ningún caso con una altura baja, por lo que la altura más frecuente es la alta y la menos frecuente es la media. Y en femeninos es más frecuente una altura media y menos frecuente una altura baja. En un estudio publicado por Ritz en el 2011, donde realiza la caracterización facial de la población europea, toman como muestra individuos masculinos de Alemania, Italia y Lituania, generando estas frecuencias. Con el presente estudio se cumple el objetivo de caracterizar la forma facial mexicana al generar estas tablas de frecuencia para femeninos, masculinos y el promedio para México, que si observamos estas frecuencias con las reportadas por Ritz, podemos determinar que la población mexicana se puede diferenciar de la población europea. La clasificación de la cara con base en los caracteres faciales presentes es el primer paso para lograr una identificación en una imagen donde la cara es visible. Esta clasificación se realiza haciendo el análisis morfológico. Sin embargo, a pesar de que se han tratado de establecer esquemas internacionales de clasificación, no se ha logrado una taxonomía estándar, y aún siguiendo un esquema fijo de clasificación, se han encontrado diferencias entre observadores al momento de realizar la evaluación. Además de que es un método considerado altamente subjetivo, y esto se debe a que los criterios para realizar la clasificación facial o la comparación facial no siempre van a ser los ideales. Y ejemplo de ello es que los diferentes ángulos que puede adaptar una cámara al momento de tomar una fotografía. Es por eso que este método ha sido muy cuestionado, además de que se han encontrado errores en la clasificación de características faciales empleando los esquemas actuales. Por lo anterior, se requiere validar este método, que es otra de las líneas de investigación de la tesis, en donde se va a usar el método morfogeométrico bidimensional. Es decir, que a cada una de estas fotografías que ya fueron evaluadas con el análisis morfológico, pasan por un proceso de landmarking. Para este estudio se usaron 59 landmarks. Después se pasa por análisis con métodos multivariados y la validación como tal. Esta validación tiene el propósito de conocer si el análisis morfológico es confiable para el propósito que busca, que sería la reducción del universo de búsqueda, y así otorgarle a la autoridad un grado de confianza para aplicar este método como primer paso para identificar a una persona en una imagen o un video. En conclusión, existen características faciales que son dependientes del sexo y que han sido focalizadas. Estas son la forma de la cara, la forma del mentón, altura del filtrum, orientación de la esquina de la boca y el bermellón superior. La forma de la cara con pronunciación en pómulos es menos frecuente en la población mexicana. Y la forma de la cara más frecuente es la redonda. Los caracteres faciales con mayor variabilidad en la población mexicana son el bermellón inferior y el bermellón superior. Y por el contrario, los caracteres que no explican este modelo son la altura del filtrum y la forma del mentón. Y bueno, este es un proyecto PAPIT que se titula Morfometría Geométrica Craneofacial, Bases de Datos Biométricas e Innovación en Identificación Humana. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ana Paola. Enhorabuena también por el trabajo importante que habéis realizado. Hay alguna pregunta, estoy leyendo en el chat, pero vamos a dejarlas para la media hora final de discusión y vamos a dar paso a la
última, creo que es, un momento que estoy mirando el programa. Sí, es la última comunicación, que lleva por título Aplicación de isótopos de estroncio en la muestra poblacional de Magdalena, Colombia, una herramienta de geolocalización de restos de personas desaparecidas del departamento, realizado por Diego Armando Chavarro Tirado, Erickson Quiñones, Daniel Castellanos y Lucero Aristizábal. Va a presentar la comunicación Erickson Quiñones. Adelante cuando estéis preparados. Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante, Erickson. Bueno, muchas gracias. Diego, ¿estás conmigo? ¿Tú estás pasando las diapositivas? Sí, señor. Ya. Bueno, ¿me regala la primera, por favor? Bueno, para entender un poquitico el origen de esta investigación, es importante conocer un poco el contexto colombiano. Colombia es un país que se ha visto inmerso en un conflicto armado de larga data, que tuvo su origen en las guerras bipartidistas. Posteriormente, en 1948 se presentó un fenómeno conocido como el Bogotazo. En el Bogotazo, hasta 1958, se presentó un periodo conocido como la violencia, donde se enfrentaron los partidos liberales y conservadores, dejando un sinnúmero de víctimas. La década de los 60 se caracteriza por el surgimiento de grupos guerrilleros, entre otros las FARC, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional. La década de los 70 tiene también otra característica importante, que es el surgimiento de la guerrilla, la primera guerrilla urbana de Colombia, que fue el movimiento guerrillero M19, 19 de abril, y también el fenómeno de los marimberos, es decir, el tráfico de la marihuana. La década de los 80 tiene también un fenómeno bastante marcado, que es el desarrollo o el crecimiento del narcotráfico, principalmente de la cocaína, la producción de la cocaína en Colombia, el surgimiento de los primeros grupos paramilitares y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros. En la década de los 90, el narcotráfico pues, tiene un gran auge. Los grupos, las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares, se consolidan como un solo grupo armado, un gran grupo armado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia. Posteriormente, viene a principios hacia el 2005, vienen las negociaciones que tuvo el presidente Álvaro Uribe con los paramilitares principalmente, donde surge la Ley de Justicia y Paz, donde los paramilitares, por cooperación con la justicia, tuvieron rebajas en sus sentencias, en sus penas, y básicamente esta cooperación implicó dar información respecto a los crímenes que se han cometido y entre otros pues tenemos mucha información respecto a sitios de enterramiento clandestino. Pues 2016, todo el mundo sabe, hay un hito en la historia colombiana que es la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército, la guerrilla más grande que ha tenido el país y de más larga data. Y bueno, para el año 2019 tenemos aproximadamente 25.300 personas desplazadas. En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha sido muy importante entre la época dura de los paramilitares, entre los 90 y el 2005-2006 hasta su desmovilización. Hubo entre 6 y 7 millones de colombianos desplazados internamente, lo cual también implicó un fenómeno muy importante en términos de la movilización de poblaciones de una región a otra región del país. En conclusión, ¿qué tenemos? El sistema de registro nos indica, el sistema oficial colombiano nos dice que a la fecha de hoy tenemos 107.200 personas desaparecidas. Tenemos 3.561 en el departamento del Magdalena, que es donde vamos a realizar este proyecto de investigación. Y solamente para el Magdalena tenemos 2.521 personas. La siguiente, Diego, por favor. Bueno, ¿esto qué implica? Esto me ha implicado que en Colombia haya un desarrollo de la antropología forense importante. O sea, vale anotar que Colombia ha sido el único país donde hemos utilizado la antropología forense en el marco mismo del conflicto, un conflicto que no ha cesado y que, según indican, aún
no ha llegado a su fin. Entonces, hemos aplicado la antropología forense en lo que todos ya conocemos, no vale profundizar aquí en el tema, lo que tiene que ver con el tema de la identificación, la comparación de datos ante-mortem con los datos post-mortem, la búsqueda de los desaparecidos. Como les dije, este proceso de justicia y paz dio lugar a que se descubrieran muchos sitios de enterramiento. La Fiscalía General de la Nación habla de 7.000 cuerpos exhumados en un periodo de 5 o 7 años, de los cuales solamente aproximadamente un poco más de la mitad, 4.000, han sido retornados a sus familiares. Entonces tenemos un gran vacío en términos de lo que son los procesos de identificación. Sabemos el reto que implica también la utilización del ADN ante una cifra de desaparecidos tan grande. Y, por supuesto, tenemos también el apoyo de la odontología forense, tenemos el apoyo de Colombia, tiene toda la infraestructura. Sin embargo, el problema, la problemática en sí es una problemática que desborda las capacidades del país. Y es de ahí, Diego, la siguiente, por favor, donde surge la necesidad de implementar nuevas metodologías para los procesos de búsqueda. Todos sabemos que los isótopos estables nos permiten tener una conexión entre un lugar de origen de un individuo y unos restos. ¿Y esto qué implica? Implica en un caso como Colombia, donde han habido grandes desplazamientos de personas, donde han habido restos que han sido trasladados de un lugar a otro, donde han habido personas que han sido sacadas de su lugar de origen y ejecutadas en otras partes. Necesitamos generar estrategias para poder buscar darle una identidad a todas estas víctimas. Diego, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces en ese orden de ideas, como nos decía el doctor Edinson, la aplicación de análisis de isótopos en contexto forense se ha visto con una serie de antecedentes a nivel internacional, los cuales, por ejemplo, tenemos el caso aquí de Juárez, la cual hizo una investigación por la Universidad de California, donde trazó los valores sobre sus orígenes geográficos en el 2008. Ella lo que hizo fue que hizo análisis de isótopos de estroncio 87 y 86 en una muestra de 19 dientes modernos de diferentes ciudades de México, donde entre sus conclusiones llegó a que clasificó 3 regiones, la región 1, la región 2 y la región 3. La región 1 y la región 2 tienen ciertas variabilidades isotópicas con la región 3 de acuerdo a la altitud y a la posición geográfica con la costa. Para el caso colombiano tenemos 3 estudios, los cuales voy a resaltar el de Castellano, puesto que Castellano nos nombra de que la aplicación de los isótopos en contextos de guerra para Colombia nos va a dar una serie de información de acuerdo a la potencialidad que tiene esta herramienta dentro del país. Aquí él nos nombra de que es posible predecir el lugar geográfico de acuerdo a un multinivel isotópico de aplicando no solamente estroncio, que es la investigación en la cual estamos apuntando con el doctor Edinson, sino también se puede aplicar carbono, se puede aplicar oxígeno y además se puede aplicar plomo. ¿Esto de qué depende? Pues depende de la pregunta, problema que tú te quieras, que uno se quiera responder. Si uno quiere saber el lugar de la persona donde estuvo antes de su muerte, pues uno va a utilizar queratina del cabello o queratina en las uñas. Esto nos va a dar un corto periodo entre meses o 1 o 2 años. También se puede utilizar análisis de isótopos en los huesos, lo cual a partir del colágeno me va a dar un intervalo de 15 a 20 años de cuál es la migración que hizo esta persona. Y ya para el estudio que estamos realizando con el doctor Edinson, estamos viendo el esmalte dental. Exactamente, el esmalte dental me va a dar el lugar de origen o los posibles lugares de origen donde se desarrolló la infancia de esta persona, más que todo entre los 0 y 15 años de procedencia de la persona. Entonces, dentro de las preguntas que nos queremos responder es, ¿de qué manera puede aportar el análisis de isótopos de estroncio en una muestra poblacional del departamento del Magdalena como una herramienta de geolocalización en el departamento? Además, queremos saber qué tan variables pueden ser los valores isotópicos de estroncio en dientes modernos del departamento del Magdalena. Para esto, pues estamos utilizando, así voy a hablar de manera muy general, un marco teórico en cual se encarga de un estudio interdisciplinario, porque el análisis isotópico regularmente se utiliza para estudios biológicos y actualmente se están utilizando para estudios paleodetarios en arqueología o estudios de migraciones humanas. Actualmente se está utilizando
en antropología forense para saber el lugar de origen de estas personas y de acuerdo a la pregunta que usted quiere responderse, pues asimismo uno va a hacer un análisis de los mismos. Entonces estamos realizando un estudio con un marco teórico desde la antropología biológica, estamos utilizando la ecología humana, cómo se formó el hueso desde el inicio de las personas. Entonces, la antropología forense como marco conceptual dentro de este contexto o dentro de este tipo de estudios interdisciplinarios con otras disciplinas. Entonces, a palabras generales, ¿qué son los isótopos? Entonces, pues los isótopos son esos átomos o elementos que tienen el mismo número de protones pero diferentes números de neutrones. Existen dos, los inestables, el más común es el carbono 14, que se utiliza mucho en arqueología, y los estables encontramos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el plomo y el estroncio. Para esto tenemos que tener en cuenta variables como el espacio geográfico, donde nos va a dar un marco geológico, en este caso del departamento del Magdalena, y la geografía del departamento. Asimismo, pues, ¿cómo llega el estroncio a nuestro cuerpo? Pues llega por medio de la alimentación local, el agua local y pues los elementos de estroncio biodisponible que se encuentran en el ambiente. Así también la región geológica del departamento del Magdalena, lo que nos decía Castellano es que es mejor tratar los isótopos de manera regional que de manera departamental o estados como se dice en México. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que se pueden homogenizar o que se comparte entre un estado y otro estado. Entonces aquí más que todo hay que hablar como de regiones. También los isótopos hay que hacerles unas comparaciones o poderlos contrarrestar, por decirlo así, con isoscales. Aquí tenemos el isoscale de estos dos geólogos canadienses, los cuales hicieron la variación del modelo de estroncio 87-86 a partir del lecho rocoso de la roca del Caribe. Aquí tenemos, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta y tenemos todo lo que es el departamento de Magdalena, que es al norte del país de Colombia. Aquí pues vemos también que este lecho rocoso de estroncio, isotópico de estroncio, es muy parecido al estroncio de los demás departamentos, lo cual nos puede decir que es mejor verlo de manera regional que de manera departamental. Tenemos una serie de fases, los cuales estas fases tienen una revisión bibliográfica, de acuerdo a qué pregunta usted se quiere responder, una recolección de las muestras, que son muestras dentales, a estas muestras se le tiene que hacer una encuesta, un consentimiento informado, porque estamos trabajando con tejidos orgánicos, se envía la muestra. Aquí lastimosamente en Colombia no hay laboratorios especialistas en espectrometría de masas isotópicas, entonces se mandan a Estados Unidos a analizar y luego se hace la debida interpretación y asignación geográfica por medio de modelos probabilísticos y ARGIS. Para finalizar, se hace la creación de una base de referencia, lo cual va a aportar a reducir esos espectros de búsqueda de los desaparecidos en Colombia. Para finalizar, queremos agradecer a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena y a la Cruz Roja Internacional en Colombia, los cuales han financiado este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a Edixon también por el trabajo. Enhorabuena. Estamos ya exacto, hemos terminado las comunicaciones y podemos dar paso a la ronda de preguntas, si hay alguna cuestión entre el público, y los distintos ponentes irán respondiendo a las preguntas. Por el chat me han llegado un par de preguntas. Una es para la primera comunicación que ha presentado Utziel Morales y concretamente Judith Pardo pregunta si se utilizan muestras en tejido dentario. Gracias. Bueno, este estudio se basó principalmente en el uso de tejido óseo, bueno, más bien órganos óseos y los tejidos asociados a este. De manera teórica podría utilizarse también un órgano dentario.
ya que todas las células también presentes en el órgano dentario presentan el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Sin embargo, en este estudio, pues, no se utilizó este tejido. Sería interesante realizar en el futuro un estudio que utilice este anticuerpo como marcador en un tejido óseo. De manera teórica sí funcionaría, pero solo es teoría. Gracias, Uchiel. A propósito de tu presentación, yo te quería preguntar, ¿cómo influye el grado de descomposición en la metodología que habéis presentado? ¿En un cadáver en mal estado? ¿Qué influencia tiene la descomposición? Bueno, cambios tafonómicos, como sería, por ejemplo, la putrefacción, es muy importante ver que las proteínas estén conservadas. Por ejemplo, las proteínas tienen en su configuración una estructura primaria hasta la cuaternaria. Un anticuerpo es capaz de unirse hasta una proteína que esté desnaturalizada hasta su forma terciaria. Entonces, por ejemplo, aunque esté parcialmente degradada la muestra por bacterias u hongos y haya una porción de proteína que no esté totalmente degradada, podría funcionar. Por ejemplo, ya en el caso de que la degradación de la proteína influya hasta la forma secundaria o la primaria, que es decir, que ya se rompan las cadenas de aminoácidos, un anticuerpo ya no es capaz de unirse a la proteína, porque de hecho ya no sería ya nada más un conjunto de péptidos. También, pues principalmente, no es tanto la putrefacción. Una de las limitantes de este estudio, como podría ser con los estudios convencionales, sería la exposición a un calor intenso de las muestras. Porque, como en los estudios tradicionales, la forma de la osteona se modifica y hay microfracturas y hay disminución en su tamaño y haciendo que sea más difícil la estimación. En este caso también el calor extremo desnaturaliza la proteína, se pierden las estructuras cuaternarias y terciarias, por lo cual al juntarse con el anticuerpo tampoco podría haber una unión, aunque la muestra fuera de origen humano. Gracias, Uchiel. Sería interesante en un futuro, ¿no?, profundizar en estos aspectos que, por otra parte, es la casuística más importante que tenemos en antropología forense y es donde se plantean más problemas, ¿no?, cuando tienes el... Sí, de hecho, en uno de los estudios que utilicé para mi marco teórico, en el caso del radioinmunoensayo que utilizó Uwe Laker, él utilizó muestras óseas que estaban sometidas a calor y a pesar de eso la albúmina humana sí dio una reacción positiva en el caso del radioinmunoensayo. En este caso, pues también, si hay una porción conservada del hueso, aunque se haya sometido a calor y no hay degradación de la proteína, podría también dar una reacción positiva al anticuerpo. Gracias. Acaba de llegar otra pregunta para ti, Uchiel, así que aprovechamos, aunque hay preguntas para otros ponentes, pero dirigido a ti, la maestra Ernestina pregunta ¿cuál es el costo de la prueba y si considera que se afecte el análisis de ADN para la identificación? Sí, de hecho, el costo de la prueba es bastante económico. Una tinción, se utiliza en primera instancia una tinción HIE que se realiza alrededor de aproximadamente una tinción nada más, no HIE, nada más con hematoxilina, que sale alrededor de 70 pesos. Y el costo del anticuerpo, bueno, la botella, el vial de anticuerpo, alcanza aproximadamente para 200 muestras. Entonces, haciendo un promedio, sale alrededor de 250 pesos mexicanos la tinción de la muestra. Es bastante económica. Y en el caso de la extracción de ADN,
Sí, se podría realizar, no hay ningún problema, porque el material no se degrada totalmente. Se toma una muestra, una vez que ya están fijadas las muestras para su tinción, de lo que se separa de la muestra original es alrededor de unas láminas de alrededor de 2 micras. Entonces, el grueso de la muestra que se va a utilizar queda preservada. Gracias, Uchiel. Me dicen que fue la profesora Albertina. De hecho, me han apuntado mal el nombre. Gracias. Para Laura Cobla o Eddie Martínez, que han presentado el trabajo sobre los tatuajes, se pregunta cuál ha sido el porcentaje eficaz al implementar los tatuajes como medio de identificación en personas desconocidas. Buenas tardes nuevamente. En cuanto al porcentaje, pues habría que analizar cada institución. No era el objetivo de nuestro estudio determinar el porcentaje de identificación logrado por la institución en Jalisco, sino aportar mayor información, así como lo ha hecho el ENA y algunas otras instituciones a nivel nacional. Queríamos aportar mayor información sobre el uso de los tatuajes como método de identificación y que no fuera despreciada su descripción sencilla y entendible para el resto de la población. Basta que hemos observado que a veces las clasificaciones son complejas y pues están muy subjetivas a la interpretación del que observa. Entonces, no sabría, no tenemos un dato porque no era el objetivo de este estudio. Sin embargo, es un dato ampliamente considerado en las bases de datos PM, así como en los formatos de información ante-mortem, por lo que quisiera suponer que el porcentaje pues es alto. En los resultados observábamos casi cerca del 50% de la población estudiada con tatuajes. Por lo tanto, tendríamos que estarlo considerando como un método primario de identificación. Quizá no va a ser el definitivo por las condiciones individuales del cadáver, pero debe ser alto el porcentaje con el que se logra la identificación. Gracias, Eddie. Una curiosidad yo os quería preguntar, porque habéis comentado de que usabais el peróxido de hidrógeno. Desconozco cuál es qué función tiene, por qué mejora, cómo hay que usarlo. ¿Nos lo podéis explicar, por favor? No sé si Laura quiera comentar más. Dale. Ok. El uso del peróxido de hidrógeno en concentraciones un poquito más altas a las normales de las comerciales, al aplicarse sobre la piel del cadáver, aún en condiciones ya avanzadas de putrefacción, lograban hacer que resaltara la tinta, pero era un método o una reacción temporal, no es algo permanente, no es una reacción permanente sobre el tatuaje, simplemente por una reacción de tintas. La verdad no estamos estudiando todavía la interacción, hay artículos publicados, pero la interacción o el uso del peróxido de hidrógeno hace que la tinta se note más, de forma que sea más visible tanto para una cámara o para la simple vista. Independientemente de la fase, o tiene que ser porque normalmente cuando estás ante un cadáver en fase enfisematosa o más avanzada, descomposición activa avanzada, la pérdida de epidermis, ya de por sí el tatuaje que es dérmico resalta más, ¿no? ¿Os referís? Sí. Sin epidermis tirar peróxido. Así es. Lo llegamos a utilizar en algunos cadáveres ya en una fase pues mucho más avanzada de la cromática en coligativas, algunos ya en estados pues de saponificación en la conversión de grasas. Sí, en la cromática es mucho más visible por el mismo proceso de degradación, pero después con los cambios evolutivos que pueden ser a degradación o descomposición o los de conservación, a veces por las mismas grasas generadas encima de la piel,
empiezan a ser borrosos a simple vista, y sabemos que limpiarlos es complicado porque el uso de detergentes fuertes podría dañar la dermis. Entonces, el uso del peróxido nos ayudó a no lesionar el tejido para poder obtener una información en ese momento. Nuevamente lo comento, no es permanente. Otra cuestión. Habéis comentado de que, bueno, habíais implementado un sistema de registro, ¿no? En cuanto a la cuestión metodológica de vuestro trabajo, ¿no? Pero aplicándome un poco en el ambiente donde yo trabajo y viendo el protocolo de autopsias que nosotros tenemos y de identificación, te das cuenta de que realmente los tatuajes o los piercings, todas estas modificaciones cutáneas, quizás no están lo suficientemente documentados, ¿no? en un registro de autopsias. Es algo que al leer vuestra comunicación me he dado cuenta, he reflexionado que no había yo llegado atinado a esto, ¿no? ¿Qué recomendaciones haríais así? Pues claro, puede ser muy exhaustivo, como habíais dicho vosotros, pues categorizarlo como objeto, planta, persona. Quizás buscando un sistema mucho más sencillo, más allá de ¿lleva tatuajes o no lleva tatuajes? Decidme un par o tres de ítems que incluiríais en ese registro. Sí, por fortuna, nosotros durante la realización del estudio, la base de datos analizada, o la base de datos primaria de donde obtuvimos la información, tenía información presente de clasificación, colores y alguna descripción muy básica sobre el tatuaje. Sabemos que si quizá nosotros vemos una cruz, puede haber quien lo interprete como un símbolo religioso o puede haber quien lo interprete simplemente como un símbolo decorativo. Entonces, las clasificaciones no deberían de ser quizá excluyente entre ellas, pero serían las tres cosas que quizá nosotros podríamos proponer. El motivo a través de una clasificación o categoría, que en este caso nosotros propusimos 11, el uso de los colores, si es monocromático o policromático. Quizá no nos vamos a meter en el asunto de si es rojo o rosa, porque tanto los cambios perimortem o postmortem pueden hacer que esto se modifique, como la misma apreciación del entorno familiar y social de la persona fallecida. Y la tercera, quizá una descripción que aporte un poquito más de información, no una descripción quizá tan minuciosa, porque la familia quizá no se va a acordar si el tatuaje medía 15 por 20 centímetros, pero sí podrá relacionar que estaba en el hombro, tanto en el izquierdo como en el derecho, o que estaba en la mano, o que estaba en una región anatómica específica. Pues bueno, por formación la gran mayoría sabemos que hay nombres diferentes para ciertas cosas en el argot popular, y a veces eso complica un poquito más, ¿no? Que la familia llega y te dice, es que lo tenía en la canilla, y pues la pregunta es, ¿dónde está la canilla? Eso no viene en mis libros de anatomía, ¿no? Entonces, serían las tres cosas, una descripción un poquito más general que diera más información, la clasificación del motivo del tatuaje, no excluyente entre ellos, y si es por tintas o una sola tinta, monocromático o policromático, refiriendo siempre a la región. Sí, y aunque parezca que la clasificación puede ser muy tediosa o puede ser muy complicada, al final es para quitarle subjetividad al asunto, porque sí hemos tenido problemas de uno ve una cosa, otro ve completamente lo opuesto, y luego hay alguien que sabe sobre el tatuaje y te dice, ah, no, pues era otra cosa. Entonces, para restar la subjetividad y ser lo más objetivos posibles. Gracias. Creo que luego hay alguna pregunta más para vosotros, pero voy a seguir el orden porque si no me voy a perder y va a ser mal. Para Diego, se pregunta a Diana, ¿qué departamentos comprenden la región del estudio? Además, ¿cuánto es el número muestral de individuos con el que habéis estado trabajando? Sí, muchas gracias. El departamento del Magdalena, bueno, Colombia está dividido por
por departamentos, son creo que 32 si no estoy mal, y la región Caribe colombiana lo componen aproximadamente 8 o 9 departamentos, incluyendo San Andrés y Providencia. Sin embargo, nosotros estamos haciendo con el doctor Edinson una muestra a nivel, por decirlo así, departamental, o como lo decía, estados, como le dicen ustedes allá en México, por el número de financiamiento. Eso está directamente proporcional al número a la cantidad de financiamiento que le dan a uno. ¿Por qué? Porque una prueba isotópica de estroncio, que es una de las más costosas, ya que son geoelementos, son un poco más costosos. Lo que es estroncio y plomo, para analizarlos isotópicamente es un poco más costoso, alrededor de unos $200 más o menos está costando una muestra isotópica. Y ya si son bioelementos como carbono, como oxígeno, ya cuesta alrededor de $180 dependiendo la cantidad. Para el proyecto que se encuentra en curso, actualmente estamos en la recolección de las muestras, vamos a trabajar con 30 muestras dentales. Sin embargo, si vemos que hay probabilidad de hallar no solamente las muestras dentales, hacer el análisis en los dientes modernos, sino también queremos como hacerlo en el agua local, en el estroncio del agua local o en el lecho rocoso del departamento en diferentes partes. Entonces hacer unos 3 o 4 análisis también para poder cooperar o poder hacer más probabilísticamente que sea más certero el contraste y la asignación geográfica. Gracias, Diego. Una pregunta por mi parte. ¿El hecho de la dieta o la edad influyen en las concentraciones? Influye la dieta y esa es una de las variables que más perjudica a los análisis de isótopos. ¿Por qué? Por el hecho de la globalización, el hecho de que las personas en las poblaciones urbanas, la gente de ciudad come mucha comida chatarra, le decimos acá en Colombia, que es la hamburguesa, que es la comida rápida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esta comida que no es local, que no se está consumiendo la comida que es exactamente de la zona, puede llegar a dar una variabilidad en el análisis isotópico. Sin embargo, pues estamos realizando el análisis también, tratando de tener los dientes o las muestras dentales, no solamente, como dije, no de una ciudad en específico, sino del departamento en general, lo cual incluye la ciudad, incluye las poblaciones rurales, incluye los pueblos que tiene ese departamento, y pues las poblaciones rurales son un poquito más, es un poco más probable que coman o consuman el agua local, consuman la alimentación local en vez de comida, por decirlo así, comida rápida o comida chatarra. Pero sí influye el tema de la alimentación. El tema de la edad, no señor, no influye. Puede ser una persona de pequeña, joven o adulta. El esmalte dental se comienza a formar en los primeros años de vida. Entonces, el análisis de estroncio lo que hace es que te va a poder geolocalizar cuál es el posible lugar de origen de esa persona. Gracias, Diego. Interesante. Hay otra pregunta para Laura, de Evangelis Díaz, que pregunta ¿cuál ha sido el porcentaje eficaz al implementar los tatuajes como medio de identificación en personas desconocidas? Esa fue la que respondimos, ¿no? El porcentaje de validez. Sí, que habíamos dicho pues que habría que probarlo más porque no era nuestro objetivo en el artículo y sin duda se podría seguir investigando y hay que hacerlo, hay que seguir investigando sobre los tatuajes, pero no tenemos porcentaje como tal. Vale, pues mira, hay otra pregunta aquí final para vosotros, Laura y Eddie, de Diana. Leo textualmente, dice, estamos en una situación desafortunada en México, donde incluso empezamos a pensar en cómo podían identificarnos si no volvemos. Para las personas con tatuajes, ¿qué datos de su tatuaje es conveniente que compartan con la familia, que en algún momento pueden ser empleados como aporte para la identificación? Más o menos habéis comentado alguna cosa de estas en las respuestas anteriores, ¿no? Sí, pues si queréis complementarlo. Sí, exactamente. Todos los que sean posibles. O sea, cuanto más información tengamos sobre los tatuajes,
pues más sencillo para nosotros es poder cotejar esa información. Hay mucha gente que no recuerda que se tatuó su familiar, ni siquiera sabía que estaba tatuado. Entonces, lo que se pueda recordar, lo ideal sería todo, ¿no? Colores, si era grande, en qué parte del cuerpo estaba, qué era, si por ejemplo era una frase, qué frase era, pues eso, si estaba en blanco y negro, había colores, había dibujo con letras, o sea, todo lo que se pueda recordar. Eso sería lo ideal, pero no es, desgraciadamente, lo que pasa muchas veces, ¿no? Y si tienen fotografías, por supuesto, llevar las fotografías a las áreas de búsqueda, a las fiscalías. Si tienen vídeos de la persona donde se ve el tatuaje, siempre llevarlo, porque es mucho más fácil comparar una fotografía que estamos viendo y simplemente cotejamos a una descripción que puede llevar mucha subjetividad en ella. No sé si Eddie quiere añadir algo más. No, justamente el uso de las fotografías ante-mortem por parte de las familias, como el de las fotografías post-mortem recuperadas por los servicios médicos forenses o criminalísticos, son de gran utilidad. Digo, como experiencia, muchas veces el uso de las redes sociales ha sido herramienta para poder encontrar fotografías por parte de los familiares y decir, mira, aquí hay una fotografía de mi familiar donde se le ve el tatuaje que tenía. Y eso, pues obviamente, como dice Laura, disminuirá quizá los errores que puede haber a veces humanos en el sentido de describir. Gracias por vuestras respuestas. Hay una pregunta para Utziel. Animo al público a aprovechar. Vamos bien de tiempo y creo que esta es la última pregunta en el chat. Por tanto, si hay alguien más que está viendo la presentación, que haga la pregunta, por favor, y la leemos. Para Utziel se pregunta Judith Prado si el método que estáis empleando es el de la microantropología, ¿es con microscopio polarizador? Creo que están preguntando más sobre el tipo de microscopía que están usando. Muchas gracias. No, efectivamente, como ya se sabe en países en vías de desarrollo, pues los costos para alguna investigación a veces son un tema que hace que estas no se puedan realizar a cabalidad. Este proyecto buscó ser lo más económico posible para evitar precisamente costos en una investigación que pudieran llegar a detenerla. Se utilizó efectivamente una técnica de inmunohistoquímica con un anticuerpo simple contra el complejo mayor de histocompatibilidad, que nada más estaba asociado a la peroxidasa del rábano picante. Es decir, cuando hubiera una interacción antígeno-anticuerpo positiva, la tinción iba a dar un color ocre. Y el microscopio que se utiliza es un microscopio de luz normal, un microscopio que puede estar en cualquier laboratorio. No es necesaria la luz polarizada, ya que no todos los laboratorios están equipados con este tipo de microscopios. Sí, hay formas de hacer este mismo ejercicio con otras tinciones. Por ejemplo, un anticuerpo asociado a productos que sean reactivos a la luz ultravioleta, un microscopio para fluoroscopía. Pero también eso incrementa los costos, ya que este anticuerpo es más caro y también no todos los anticuerpos, todos los laboratorios tienen este tipo de microscopios. Por eso es que se buscó que este tipo de técnicas se utilice un microscopio de luz común y corriente. Gracias, Utziel. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Quería preguntar a Ana Martínez, que ha presentado la técnica de identificación a partir de la fotografía, de los rasgos faciales. Sí, claro, cuando uno está trabajando sobre restos humanos, sobre cadáveres, pues se encuentra con que hay artefactos producidos por los fenómenos cadavéricos que son bien conocidos y que empiezan ya en el primer momento
tras la muerte del individuo como consecuencia de la rigidez, de las rigideces, cambios, falta de expresión. ¿Cómo influye todos estos elementos, todos estos factores en tu método? ¿Qué grado de limitación suponen en la fiabilidad del método que estáis proponiendo, Ana? Pues en sí el método es ahorita empleado en sujetos vivos, en fotografías de sujetos vivos. Entonces, por el momento no podríamos decir cómo en este estudio extrapolarlo a cadáveres que quizás podrían ser frescos, pero por el momento es con sujetos vivos. Y no sé si el doctor Misha quiere agregar algo más. Sí, de hecho es un problema la cuestión de la degradación que pueda tener el cuerpo. Lo que dicen es correcto, o sea, menos sea el intervalo post-mortem, sería más efectivo, ¿no? Y se ha ocupado mucho para una cuestión de reducir universos de búsqueda, ¿no? Se hace fotografía post-mortem, se mete a bases de datos para identificación facial y, pues, no sé, de una muestra enorme de un país te puede reducir el universo de probabilidad. De hecho, el INE en México está corriendo algoritmos de identificación facial para poder hacer, pues, después una confronta ya con algún otro método de identificación que podría ser huella digital o algún otro dato que se tenga en el expediente antemortem. Sería interesante el encontrar o trabajar con marcadores, ¿no?, que se vean menos limitados, ¿no?, por los artefactos, por los fenómenos cadavéricos, fundamentalmente. Y ahí la cosa es tener una buena muestra justamente de fotografía de cadáveres y poder hacer justamente esta función de la modificación morfológica a través del intervalo post-mortem, ¿no? Pero eso sí es un tema más, pues ya más específico, y hay gente trabajando, hay gente trabajando a nivel internacional sobre ello, porque pues sí, es un desafío poder pues justamente dar un dictamen sobre un cadáver, pero se está haciendo. Hoy en día es poco recomendado, porque pues sí tiene mucho rango de variabilidad, inclusive entre ambientes, ¿no? En México, como es tan diverso, pues tendrías mucha variabilidad de descomposición, pero sí hay gente que está trabajando en ello, sobre todo, por ejemplo, ahora, bueno, muy enfocado a la cuestión de desastres masivos. Los equipos de respuesta a desastres masivos lo están ocupando mucho la fotografía. Ahora, por ejemplo, en la crisis también que hay en el Mediterráneo, con toda la gente migrando hacia España principalmente, pues también se hace fotografía in situ para poder después hacer una identificación. Entonces sí que es una necesidad muy, muy grande que se tiene que pues próximamente estar trabajando, ¿no? Pero nosotros ahora, nuestra base de datos sí está enfocada solamente en personas vivas en ese universo de muestra. Sí, hace pues un par de semanas tuvo lugar la reunión anual de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, y este fue un tema estrella, ¿no? El del reconocimiento facial, la superposición y todas estas técnicas que además, bueno, no tienen buena fama, digamos, pero que actualmente con todas las técnicas de inteligencia artificial, de machine learning o de deep learning, pues esto ha dado un gran impulso a este tipo de metodologías, ¿no? Y seguramente pues lograrán una proyección rápida en un futuro, ¿no? Pueden llegar potencialmente con esta mejora de las técnicas estadísticas que hay detrás de estos métodos, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta más en el foro o entre ustedes. Si hay alguna cuestión, directamente abran el micro y pregunten, por favor. Sorprendentemente vamos muy bien de tiempo. Nos sobran 25 minutos, si no lo dejaremos aquí, claro, si no hay ninguna cuestión más. Creo que no. Hace rato que el chat ya ha parado, por tanto yo creo que podemos
Para Ana y Paula hay varios comentarios de felicitación por su trabajo muy completo. Leo textualmente un mensaje que me llega ahora mismo. Hay felicitaciones, he ido directamente a las preguntas. Hay felicitaciones para todos los ponentes. Realmente ha sido un lujo escucharles porque son comunicaciones de gran calidad, todas ellas con métodos innovadores y que sin duda aportan una buena base metodológica a todos aquellos que nos enfrentamos con casos de identificación a diario, ¿no? La identificación es casi un tema estrella en los congresos o en las publicaciones de antropología forense, ¿no? No paran de salir métodos. Y realmente uno nunca tiene suficiente, ¿no? Porque cada caso es un reto, por tanto, a más variedad de metodologías, a más grande sea este repositorio de técnicas y sistemáticas, pues mejor y más fiabilidad a nuestros informes se puede aportar, ¿no? Pues casi que lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo a los organizadores del Congreso. Enhorabuena y nos vamos viendo estos días. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.